Buenas noches para todos. Primeramente, muchas gracias por la apertura de la entrevista que le vamos a realizar. Somos de la Universidad Nacional de Chimborazo de cuarto semestre. La asignatura que tiene como la entrevista es de diagnóstico clínico psicológico. Como introducción, la evaluación psicológica se dedica al estudio científico de una persona o de un grupo de ellos. Se trata de una disciplina dentro del ámbito de la psicología que pretende verificar si los principios generales de la psicología se dan en un individuo particular. Dentro de ella encontramos diferentes modelos, según las variables que tengan por estudio. Su formación teórica, métodos básicos de tabulación, entre otros. Estos son el modelo del atributo, dinámico, médico, conductual, cognitivo y constructivista. Buenas noches, doctora Mari. Como primera pregunta, quiero saber qué modelo usted utiliza dentro de su formación o de su función como psicólogo. Buenas noches con todas. Primero que nada, muchas gracias por darme este espacio para poder conversar de este tema. Yo soy psicóloga y estoy certificada por National Research Tomsk State University dentro del psicodiagnóstico y el Psychological Assessment, una traducción. Entonces, la pregunta que me haces es dentro de qué modelo yo normalmente trabajo, ¿no? Entonces, bueno, personalmente yo creo en un enfoque un poco más holístico hacia el diagnóstico psicológico. Entonces, no podría decir que soy fielmente apegada solo a uno de los modelos. De los que me gusta sobre todo trabajar para diferentes aspectos y diferentes pacientes. Está el modelo psicométrico, el dinámico y el médico. De ahí dentro del diagnóstico. Sí, el resto también pueden ser utilizados, pero en menos medida en mi caso. ¿Qué beneficios crees que tienen estos modelos con los que te basas para el diagnóstico? Ya. Bueno, empezando por el modelo psicométrico, creo que es una herramienta bastante acertada, bastante científica de cómo identificar en primer lugar rasgos o cositas que salten, ¿no? En un paciente. Creo que es un buen acercamiento, un buen primer acercamiento hacia el paciente. Entre estos puedes usar diferentes métodos, ¿no? Y el segundo sería el modelo dinámico. Yo soy bastante seguidora del psicoanálisis, entonces sí considero que aparte de un acercamiento bastante científico, se puede también tener este acercamiento que es un poco más relacionado a la infancia, el crecimiento y el análisis de los aspectos más inconscientes de la persona. Y el tercero que mencioné, el modelo médico, también me parece que abarca bastante, porque también observas dentro de este modelo, podrías igual utilizar diferentes tests y entender un poco el diagnóstico por base de criterios diagnósticos, ¿no? Muchas gracias por compartir los beneficios de estos métodos, pero también quisiéramos saber las limitaciones que tú has visto de estos. Claro. A ver, bueno, creo que algunas limitaciones del modelo psicométrico puede ser que es una estructura puede tener fallas dentro de la estructura. Tiene que ser algo bastante probado, tiene que ser bastante confiable y válido, y de todos modos podría de cierta forma
limitar tu capacidad de pensar respecto al paciente como individuo y podría llevarte a pensar solo como un resultado, un número dentro de un test, que me parece que es una forma de alejarse bastante de lo que es la psicología. Entonces hay que tener cuidado al usarlo y poder hacerlo como una herramienta, no como base única para el diagnóstico. De ahí, dentro del modelo dinámico, bueno, dentro del modelo dinámico, como esto del psicoanálisis sigue siendo algo que no tiene tanto soporte científico y evidencia, entonces puede ser criticado mucho por eso, como ser bastante subjetivo ante el observador del paciente. Y por último, en el modelo médico, puede tal vez ser un énfasis demasiado fuerte a lo biológico y a lo hereditario, tal vez evitando un poco considerar el ambiente, las conexiones sociales que tienen un peso muy, muy grande dentro del desarrollo de la personalidad y de posibles trastornos mentales. Siguiendo con las preguntas, creo que querríamos saber cómo es que usted se inclinó a optar por este tipo de modelos. Bueno, como mencioné, yo realmente entré a la psicología con un enfoque bastante psicoanalítico. Soy muy, muy seguidora de este enfoque y, claro, una vez que empiezas a entrar, entiendes que es necesario tener otro tipo de herramientas que te puedan ayudar también. Por eso a mí no me gusta cerrarme solo en un enfoque y poder tener un acercamiento holístico y utilizar todas las herramientas que se tienen disponibles para cada paciente y cada situación. Por eso el psicodinámico para mí es bastante natural, bastante familiar. El científico sí lo siento un poco más frío, pero creo que es necesario también tener ese otro punto de vista y ese otro entendimiento para poder entender los dos pesos. Y de igual forma el psicométrico creo que es una súper buena herramienta para un inicio, tal vez al inicio y al cierre, más no como herramienta de trabajo única. Por eso considero que los tres unidos pueden sacarle mayor provecho. Dentro de esta explicación, en nuestra formación como futuros psicólogos, ¿qué recomendaciones usted nos daría como para inclinarnos a un modelo de diagnóstico? Les daría el consejo totalmente opuesto a lo que acaba de decir. Diría, no se inclinen solo a un modelo. Conozcan todos, entiendan todos, experimenten todos y utilícenlo como una rama, como un abanico de opciones que hay. Entonces, por ejemplo, podrían empezar desde la historia clínica, el conversar con el paciente, ir un poco más hacia su infancia, etapas de vida, luego aplicar un cuestionario, luego tal vez examinar un poco cómo está dentro del ámbito físico, biológico, igual historia de enfermedades familiares, y un poco así ir entendiendo al paciente como un algo. Para eso también el modelo fenomenológico me parece algo bastante acertado, el entender al paciente como un individuo único y poder entenderlo como tal por medio de estas herramientas. Entonces, en vez de enfocarse solo en un modelo, yo les sugeriría justamente eso, entender de todos y utilizarlos como herramientas, pero la mejor herramienta que tienen es ustedes mismos. Doctora Paz, muchas gracias por sus aportes, nos han permitido ampliar nuestros conocimientos en nuestra formación académica y también como futuros profesionales. Es muy importante como usted nos menciona esta integración de modelos que permiten dar un diagnóstico mucho más adecuado. Muchas gracias y un gusto. Muchas gracias a ustedes.